Esta serie se va a titular Sanidad Interior, la sanidad interior. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de la sanidad interior, estamos nosotros inmediatamente y de una forma similar dando a entender que dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, en nuestra alma, existen heridas. Existen heridas de carácter emocional, traumáticas, complejos, rencores, amarguras, producidas todas estas heridas dentro de nosotros por algo que en nuestro pasado sucedió. Todas estas heridas forman parte de un estorbo muy grande para la obra de Dios. Nosotros sabemos que no existe ninguna persona en esta iglesia, ni en ninguna iglesia, ni en el mundo entero, que no tenga algún problema con algún complejo, con algún trauma producido cuando era niño, cuando era joven, algún rencor contra el exmarido, contra el ex esposa, contra los padres. Pero en esta mañana todos nosotros somos el resultado de nuestras experiencias pasadas y de nuestros pensamientos pasados. En esta mañana tú te sientes como te sientes en este momento porque en el pasado algo afectó tu vida. Si tú en esta mañana estás lleno de gozo y llena de gozo y tienes paz con el Señor, simplemente es porque has permitido que el poder del Espíritu Santo, usando la Biblia, haya podido penetrar en tu vida y en tu mente y estés en lo que dice la Biblia, renovando tu manera de pensar. En esta mañana, si tú te sientes triste, si tú te sientes con rencor o con amargura, simplemente es porque el Espíritu de Dios no ha podido penetrar en tu mente, en tu alma, no ha podido llevar esta sanidad interior porque algo en tu vida lo está impidiendo. Algo en tu vida está deteniendo el poder de Dios, algo en tu vida está tratando de que no pueda llegar a tu mente la sanidad de Dios. Es muy importante que nosotros comprendamos todos estos principios porque no existe, vuelvo a repetir, ningún cristiano que no haya sido herido emocionalmente o traumado psicológicamente desde su niñez o desde su juventud. Todos los cristianos, pues, estamos en una iglesia, llámese el Cinema Las Torres, o el Cine Apolo, o la Iglesia Bautista Oreb, o la Iglesia Presbiteriana San Pablo. El edificio no tiene nada que ver. Pero los cristianos nos reunimos principalmente para ser sanados, para ser rehabilitados, para poder ser edificados juntos, porque no existe la gracia de Dios manifestada en una persona. No existe, pues, ninguna iglesia, ningún cristiano que no tenga esta clase de problemas interiores. Necesitamos rehabilitar nuestras vidas, necesitamos cambiar aquí adentro nuestra manera de pensar. ¿Cómo llegamos los cristianos a la iglesia? Los cristianos llegamos a la iglesia, todos son puros ex borrachos, ex drogadictos, ex homosexuales, ex lesbianas, ex iracundos, ex maldicientes, ex divorciados, ex fornicarios, pero no existe dentro de la iglesia cristiana nadie que diga, vengo del tercer cielo. Todos nosotros, al entrar a la iglesia, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos el proceso de la rehabilitación, de la restauración mental, de la sanidad interior. Unos cristianos tienen 2 años en Cristo y manifiestan salud espiritual, mucho gozo, mucha paz, mucho amor. Otros cristianos tienen 5 años en Jesucristo y siguen con esa cara de amargados, tratando mal a los hermanos, con rencores, con odios, pleitos en el hogar, pleitos en el matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, que han retrasado su proceso de restauración y de rehabilitación. Veamos algunos pasajes en la Biblia rápidamente antes de entrar a nuestra primera conferencia en esta mañana, que nos explican de qué forma el Espíritu Santo pone énfasis
en que nuestra mente tiene que ser cambiada. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar forzosamente, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar y no comenzamos a permitirle a Dios que sane mis traumas de mi niñez, mis heridas que me hizo mi padre cuando tenía 2 años, las heridas que me hizo mi madre, las heridas que me hizo mi maestro, las heridas que me hicieron cuando era joven, las heridas que me hizo mis hijos, las heridas que me hizo mis padres, etcétera, etcétera. Si no nos restauramos y no le damos oportunidad al Espíritu Santo de sanar nuestra vida interior, nunca podremos ser instrumentos poderosos en manos de un Dios que nos dice: límpiense las manos los que llevan los instrumentos de Jehová. Dios tiene que usar un vaso limpio. Dios tiene que usar una mente renovada. Nadie puede ser útil en las manos de un Dios santo mientras en su mente tenga estas cosas que están impidiendo la santidad del Espíritu Santo y mientras en su corazón haya iniquidad. Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo que todos los cristianos se saben de memoria, o por lo menos que deberíamos de saber. La Biblia nos muestra y se nos ordena: no se conformen a este siglo. No permitamos que el mundo nos moldee, es lo que significa en el griego. No obstaculicen el poder de Dios, porque si no, el mundo los va a meter en un molde. Vean ustedes aquí por un momento, el mundo tiene un molde, Dios tiene otro molde. Y o dejamos que Dios nos moldee, o permitimos que el mundo nos moldee. Cuando salimos del mundo, éramos conforme al mundo, seguíamos las modas del mundo, el lenguaje del mundo, las fiestas del mundo, las diversiones del mundo. En cuanto el Espíritu de Dios nos saca de este molde, ahora entramos a otro molde. No hay nada de que soy como soy, o yo quiero hacer en mi vida lo que yo quiero. O dejamos que Dios nos moldee con el fuego de su Espíritu, o regresamos otra vez y permitimos la influencia en el mundo. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra aquí, transformaos, es la palabra griega metamorfosis. Metamorfosos en el griego, y significa un cambio total de estructura. La metamorfosis es exactamente lo que el gusano de seda lleva a cabo cuando se queda pegado en el árbol y queda ahí el cascarón y sale una mariposa. El cambio de la mariposa al gusano de seda es una metamorfeo, es un cambio de forma. Metamorfos, cambio de forma. Y la Biblia dice que nosotros debemos de sufrir un cambio interior, y la Biblia nos dice cómo es este cambio: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente tiene que ser cambiada. La mayor parte de las personas, como están conscientes de que tienen problemas de conducta o que se portan de una forma anormal, tienen la costumbre de comenzar a visitar a los psicólogos y a los psiquiatras. Si en esta mañana hay algún psiquiatra y algún psicólogo, no quiero ofenderlos, pero simplemente, amigos doctores, les quiero decir que el problema no está en la mente, el problema es más profundo que en la mente. No es la psique, el problema es espiritual. Cuando un psiquiatra o un psicólogo quiere ayudar a una persona a cambiar su mente, siempre la pregunta es la siguiente: ¿qué terapia va a usar? ¿Qué te va a dar a leer? Te va a dar a leer a Jean-Paul Sartre, te va a enseñar el existencialismo, o te va a mandar a un viaje por las Bahamas para que se te olviden los traumas y el complejo de culpa que tienes del aborto y del niño que mataste cuando tenías 15 años de edad. Cuando nos acercamos a las terapias psiquiatras o psicológicas, encontramos que no existe ningún psicólogo, ningún psiquiatra que nos pueda dar una terapia adecuada para cambiar nuestra mente, porque no tienen más que pastillas tranquilizantes.
No se puede manejar a una persona bajo la neurosis o bajo la paranoia más que a través de tranquilizantes. Sin embargo, la Biblia nos dice que solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios tienen el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Si alguna persona está actuando de una forma anormal o fuera de lo normal de acuerdo al parámetro de conducta humano, esa persona tiene un problema espiritual, no mental. Y el problema espiritual siempre lo encontraremos en el pecado. Cuando nosotros estamos en la consejería con los matrimonios o con alguna persona o con algún joven, siempre la pregunta que nosotros los pastores o los guías espirituales deberíamos hacer es inmediatamente: hermano en Cristo o hermana en Jesús o matrimonio fulano de tal, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Y ahí encontramos casi el 95% de los casos que el problema está en que dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, tienen 3 o 4 días que no tienen ningún estudio bíblico, tienen semanas que no estudian la palabra de Dios, tienen semanas que no hacen un altar familiar, tienen semanas que tienen esto, y encontramos la mayor parte de las veces, repito, que el problema estriba en su falta de comunión con Dios. Hermanos en Jesús, ¿saben ustedes que Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados? ¿Y saben ustedes qué quería decir Jesucristo? Y Jesucristo vino a un mundo donde la humanidad está cargada y trabajada. Todos nosotros estábamos tan cargados con el pecado, con tantos problemas, con la casa, con el trabajo, con los chismes, con las demandas, con esto y con aquello, y estábamos agotados emocional y físicamente y mentalmente, y por eso recurríamos a los tranquilizantes, al alcohol, por eso teníamos úlceras, por eso teníamos problemas cardiovasculares, porque todo el trajín, la angustia de las cosas que nos rodean influye en nuestra paz interior. Y Jesús dice: vengan a mí, no dice vayan a los ecuaniles, no dice vayan a los psiquiatras, no dice vengan a mí, dice Cristo, y encontrarán, escucha lo que dice Cristo, encontrarás descanso, paz, tranquilidad, sosiego en la persona del Hijo de Dios. Es Cristo la respuesta a cualquier problema de nuestra vida. Es la persona de Jesús la que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Es la vida resucitada de Jesucristo lo único que puede cambiar nuestra vida interior. Pero como tú dices, ¿pero dónde está Cristo pues para que lo agarre y entre a mi vida y me haga esto y el otro? Hermanos, en Jesús tenemos la Biblia. La Biblia es Cristo, Cristo es la Biblia. La palabra es el Hijo de Dios, la palabra es el Hijo de Dios hecho carne. Cuando tú abres la Biblia, te pones en contacto con Dios. Es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está dirigiendo, es Dios el que te está fortaleciendo. Jesús dijo: mis palabras no son las palabras del libro de Shakespeare o de Oscar Wilde o de una obra de literatura. No, la Biblia tiene un poder, este libro tiene un poder que no lo tiene ninguna otra obra literaria. Jesús dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es alimento, es medicina espiritual a nuestro espíritu. Y el espíritu solo puede ser afectado por la Biblia, por ninguna otra cosa más que por la Biblia. Y además dice Cristo, mis palabras son vida. La vida de Jesús es transmitida a tu vida. Cuando leo la Biblia, la vida de Dios, el Zoe, la vida divina,
me limpia, me purifica, me transforma, me fortalece, me da dirección. Y cuando el cristiano descubre que esto es Dios y que hay un poder en estas páginas y que el Espíritu Santo está siempre usando estas letras, el cristiano comienza a ser renovado, cambiado, comienza a pensar diferente, comienza a tener poder, comienza a poder vencer el pecado, comienza a caminar en el Espíritu, comienza a parecerse al Hijo de Dios. Y vean cómo acaba Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí nos dice el Espíritu Santo la razón por la cual necesitamos la transformación de nuestra mente, por qué necesitamos la medicina de Dios, por qué necesitamos la sanidad interior. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? Porque dice la Biblia que si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no nos renovamos, si no memorizamos la Biblia, si no la meditamos, si no tenemos comunión con Dios en su palabra, nunca sabrás qué quiere Dios para tu vida. La única forma de comprobar la voluntad de Dios es poniéndonos en contacto con Dios en su palabra. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios la define de 3 formas. En primer lugar, es buena. ¿Sabes algo? Que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida, aunque tú ahorita no lo pienses así. La voluntad de Dios es, en segundo lugar, dice ahí, agradable. O sea, no te va a hacer daño. Cuando tú vas al dentista y eras niño, nos jalaban los papás y vamos porque me va a doler y el dentista, y hasta tenías ganas de matar al dentista y hasta unos hasta amargados están contra su dentista de cuando eran niños. Sin darse cuenta que el dentista, al sacarles esa cosa podrida, les estaba haciendo un favor. Y es cierto que el proceso de la cirugía duele, pero el dentista no te saca el diente para destruirte, sino para que mantengas tu salud. Y la disciplina de Dios a nuestra vida no es para destrucción, es para edificación, y aunque al momento nos parezca algo difícil y algo doloroso, después produce frutos apacibles de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Por eso, hijo mío, dice Hebreos 12, no menosprecies la disciplina de Dios, ni te enojes cuando Dios te azota, porque es símbolo nada más del amor divino en nuestras vidas. Y muchas veces Dios, dice la Biblia, nos va a podar. ¿Ustedes conocen de jardinería? Bueno, los que conozcan, ustedes saben que cuando un rosal está dando muchas rosas, llega el jardinero y le corta más abajo del tallo para que dé más fruto. Dijo Cristo en Juan 15, muchos cristianos dan fruto, pero Dios no quiere que demos fruto, Dios quiere que demos mucho fruto. Y cuando comienzas a dar fruto, no te conformes y digas, ya estoy satisfecho con eso. No, Dios quiere que demos mucho fruto y viene la poda. Y la poda siempre es dolorosa. Pero el propósito de Dios siempre es para edificación. El que no escatimó a su Hijo por nosotros, sino que lo dio por nosotros en la cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Vean ustedes también el libro de los Efesios capítulo 4, y con todos estos pasajes estamos sentando las bases de nuestra serie La Sanidad Interior. Todos estos pasajes que les estoy mostrando están relacionados con el cambio de la estructura mental en el cristiano, a través del poder de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Dice Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, del 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su qué. ¿Cómo describe la Biblia la mente de los no cristianos? ¿Cómo?
la describe que andan. Aquí la palabra andar es la palabra griega peripateu, y significa normar la conducta. Las personas que no son cristianas, dice la Biblia, la norma de su conducta, la forma como piensan es hueca, fútil, superficial, sin ningún valor eterno. Nada más piensan en el adulterio, en la fornicación, en cuánto dinero van a hacer, en la prosperidad de su compañía, en el abrigo de pieles que se compraron, en el carro 300 Nissan que se acaban de comprar, en cuánto van a hacer esto, y toda la conversación de ellos es totalmente hueca, vacía. Yo les contaba hace algún tiempo en algún seminario de jóvenes que me acuerdo que iba en un vuelo a Los Ángeles, ya íbamos como a 3,000 metros de altura en el avión, y la persona que estaba enfrente de mí estaba junto a su esposa y otro amigo, y estaban durante 45 minutos platicando de esto. Y le decía él a su esposa: ¡qué martini tan bonito y tan transparente! Mira la aceituna cómo flota. ¿No te parece que es maravilloso esta copa y en este momento comenzar a transformar nuestro corazón y comenzar a sentir algo que nos transforma? Y de veras, mi vida, cuando tomo un martini, siento que te quiero dar un beso. Y el que estaba junto le estaba diciendo: es que es mejor que el martini, el whisky. Compadre, ¿no has probado el whisky Cheverny? ¿O no has probado? Y durante 45 minutos yo pensaba, ¿qué pasaría si cayera el avión y estuvieran delante del juicio de Dios y Dios les dijera: ¿en qué pensaron los últimos 45 minutos? Y a veces yo pensaba, cuando yo volaba en los aviones y tenía yo poco de ser cristiano, que me daba, a veces, y lo confieso, me daba vergüenza. Me subía al avión con la Biblia y la traía en una maleta y como que la sacaba así sin que nadie la viera, y me abría así el saco y la comenzaba a abrir, y cuando me di cuenta qué van en la conversación de los seres humanos, ya no me dio pena y entro así en el avión con la palabra y pongo mi mesita y abro la Biblia, que la veo, y siempre pasarán gentes que se acercan a mí: ¿es la Biblia? Sí, ¿qué? Oigan, si la persona de junto al avión también le dice a la azafata: ¿no tiene el Playboy? Hay gente que pide el Playboy en el avión. ¿Por qué yo, como hijo de Dios, no voy a leer el libro más maravilloso que Dios nos dejó? Pero la mente de la gente es vana, superficial, hueca. Para la oreja en un Vips. Abre tus oídos en el vapor, en tu club, de lo que hablan los hombres o las mujeres. Júntate en zambos con un grupo de muchachas o de muchachos o de parejas y escucha su conversación. La Biblia dice que es vana, vacía, hueca. ¿Por qué? Porque dice Romanos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ahí está la diferencia. Lo primero que es afectado en la vida cristiana, lo primero que es afectado es la mente. Comenzamos a pensar ya no en cosas vanas y superfluas. Ya vamos a Vips y comenzamos a hablar de Romanos, de Efesios, de qué pasó en la iglesia, de cuál fue el sermón, del estudio bíblico. El cristiano comienza en su mente a pensar de una forma diferente, porque comienza el cristiano a ser afectado por el Espíritu de Dios. Ahora vean ustedes también en el Salmo 23, finalmente, en el Salmo 23, que todos nos lo sabemos de memoria, en todos los funerales en el mundo lo recitan, lo leen tanto musulmanes como cristianos, como católicos, como protestantes. Y el Salmo 23 es uno de los salmos que invoca a Dios como no solamente el pastor, sino que el Salmo 23 retrata a los cristianos como ovejas inmensamente necesitados, profundamente con la necesidad y la dependencia de Dios, y nos retrata como los seres más frágiles, como los seres más delicados, como personas de barro. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el Espíritu Santo escogió a los animales más tontos, más ciegos y más indefensos como los animales de Dios, las ovejas.
Nunca la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nosotros somos sus gatos, o sus perritos, o sus cebras, o sus camellitos, o sus burritos, o sus asnitos. Siempre la Biblia nos dice, desde Juan capítulo 10, no dice mi manada, dice mis ovejas. La Biblia escogió a los borreguitos para compararnos a los cristianos. ¿Y por qué? Porque los borreguitos son semiciegos. Un borreguito no ve más de 1,5 metros para allá. Un borreguito lo agarras y lo metes a un barril así de frente, y en lugar de que se eche en reversa para atrás, comienza... Es tan indefenso que no se puede salir. Un borreguito se espina y no hay nadie. Los perros se lamen, se meten la pata en el lodo. Los gatos se lamen y se curan. Los borregos son absolutamente indefensos. Nunca verás en ninguna parte del mundo un borrego sin un pastor. Cualquier grupo de borregos que tú tengas o veas ahí en la carretera Cuernavaca, la vieja o la nueva o en cualquier parte del mundo, siempre encontrarás que las ovejas fueron diseñadas por Dios para vivir en rebaño y con un pastor. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará trabajar. No dice eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros creemos que nada más trabajo y trabajo y trabajo y trabajo? ¡Qué grande error! El cristiano necesita descansar. Y una de las formas en descansar es al oír la palabra de Dios. Vienen ustedes el domingo y oyen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada que entra, redarguye, te alimenta, te consuela, fortalece tu esperanza, te da dirección y comienzas a descansar y aprendes que las ovejas también no son solamente es puro comer y comer y comer pasto, las ovejas necesitan descansar. Y dice más adelante, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra clave aquí en este salmo es el versículo 3, confortará mi alma. La palabra en el hebreo significa restaurar. Restaurar. El espíritu es hecho nueva criatura. Cristo no viene a tu vida a parcharte, Cristo viene a crear una nueva persona dentro de ti. Viene a ponernos a su espíritu entre nosotros, pero el alma, que es la mente, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, el área de la mente, el área del alma, necesita ser restaurada. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Cristo, yo me acuerdo cuando me convertí en 1973. Cuando yo llegué a Cristo en 1973, era una persona sumamente enojada y con mucha amargura en contra de todas aquellas personas que me habían hecho daño en mi vida pasada. Estaba traumado, tenía problemas, tenía de personalidad, etcétera, etcétera. Y a través del tiempo Dios ha ido transformándome poco a poco, de una forma progresiva y paulatina. Y cada vez que hablo con mi esposa me dice, te falta esto y te falta el aquello. Y no es que ya lo haya alcanzado, pero proseguimos a la meta. Y esto es algo increíble porque te encuentras a personas que te dicen, oye, pero ese es fulano de tal, no es posible, es otra persona diferente. Es que si me encuentro una persona que me conocía y me dice que soy igual, pues ¿cuál vida cristiana? Lo extraordinario es que nos encontremos ex amigos y que me digan, tú no eres el mismo. Gloria a Dios, le digo, gracias por haberlo reconocido. Porque entonces creo que de veras el poder de Dios me está transformando. Hermanos en Jesucristo, en esta mañana vamos a comenzar con las heridas que Satanás produce en la mente. Las heridas que Satanás produce en la mente y las cuales muchos de nosotros aún llevamos y necesitan la sanidad del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Veamos en primer lugar en el libro del Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿De qué forma se profetiza desde el principio de la palabra de Dios que Satanás hiere? Satanás hiere, destruye, roba. La mayor parte de los problemas mentales, vuelvo a repetir, la mayor parte, hay problemas mentales
debido a una fisura, una caída de una persona que se caiga de un tercer piso, un tumor cerebral, y nosotros tenemos la obligación como cristianos y consejeros de poder discernir, de poder evaluar el daño ocasionado en la mente de esa persona. Porque si creemos que son demonios y necesita la persona a un neurólogo, lo vamos a empeorar, ¿verdad? Pero si lo mandamos al neurólogo cuando necesita liberación, entonces hemos fracasado como ministros de Jesucristo. Entonces, qué grande responsabilidad tenemos de poder evaluar y discernir los daños, las heridas causadas en la mente, ya sea por problemas físicos reales, cuando la mayor parte de las veces, vuelvo a repetir, la mayor parte de las veces la mente ha sido herida por Satanás. Dice en Génesis 3:15 la primera profecía del Mesías, y el Espíritu Santo nos habla y nos muestra que en esta profecía Satanás tendría un solo objetivo, tendría una sola meta, una sola comisión, y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, va a haber una enemistad constante entre Satanás y la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, la descendencia de Satanás. Quiero que vean que por toda la Biblia corren dos líneas. Por toda la Biblia corren dos líneas. La descendencia de la mujer, ¿quién creen ustedes que es la descendencia de la mujer? El Mesías. Y por eso las genealogías en la Biblia, por eso encuentran en la Biblia Marta, mamá de Paquita, Paquita, mamá de Tiburcia, Tiburcia, mamá de Filomena, Filomeno, padre de Epafrodito, Epafrodito, padre de esto. Y yo me acuerdo cuando leía las genealogías, bueno, ¿y a mí qué me sirve que fulano de tal, papá de este, y papá, y papá, y papá, y papá, y papá? Ah, para que nosotros sepamos que la Biblia es el único libro en el mundo que puede trazar la genealogía de un hombre desde hace más de 6,000 años. ¿Tú te acuerdas quién fue tu tatarabuelo? Yo tengo un tío que ya murió, mi tío Juan, llevaba toda la cuestión heráldica de la familia Alducin y la trazó, creo que hasta 1400, ya no pudo irse más para atrás. Hasta ahí llegó nada más. Y por eso hay los famosos escudos heráldicos de las familias Pompidou y Richelieu. Casi no hay de la familia García ni Pérez, ¿verdad? Pero cuando estamos en Cristo ya no nos importa la cosa heráldica de la familia. Pero es increíble que cuando venimos a la Biblia se pueda trazar desde hace 2000 años para atrás toda la genealogía de Cristo, para que nosotros sepamos que Jesucristo, cuando vino al mundo, era el Mesías de acuerdo a su genealogía. Entonces, por toda la Biblia se profetiza que vendría una genealogía, y de esa genealogía, de Abraham, de Moisés, de David, etcétera, etcétera, tendría que venir el Mesías, pero dice que vendría otra línea satánica, diabólica, y dice así: y entre tu simiente, o sea, la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. Y dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la descendencia de la mujer heriría a Satanás en la cabeza, le daría el golpe mortal. La descendencia de la mujer triunfaría. La descendencia de Satanás solamente haría tropezar al Mesías. La palabra le herirás en el calcañar es el tobillo. Y ustedes conocen dentro de la mitología griega el famoso talón de Aquiles, de ese gran corredor de la mitología griega, que en el momento que descubrieron que eso era su punto frágil, le dispararon una flecha y en ese momento él perdió la batalla. Entonces, Satanás o la semilla de Satanás trataría de obstaculizar, de impedir, nunca de matar, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se profetiza que Satanás trataría de impedir que el Mesías naciera, perseguiría a la línea de la mujer, hasta ahorita lo sigo haciendo, y después, cuando el Mesías muriera en la cruz, Satanás se enojaría, se irritaría, desataría
todo su odio y toda su perversidad y todo su coraje en contra de la descendencia de la mujer que somos nosotros los cristianos. El Satanás no odia al teporocho que está en la esquina, ni a tu padre, ni al narcotraficante de drogas, ni a la mujer adúltera. Satanás odia. Y estoy hablando de un odio homicida, de un odio calumniador, de un odio que solamente puede ser descrito por Jesucristo con las palabras: Él vino para destruirlos, Él quiere destruirlos, Él quiere hacer que ustedes no lleguen a la meta, Él quiere afectar su mente. Y comparémoslo con Apocalipsis capítulo 2. Y en Apocalipsis capítulo 2 encontramos que aquí ya el Mesías ya murió, desde luego, pero encontramos una mujer, y el dragón. Es una grave equivocación decir que la mujer es la iglesia o que es la Virgen. La mujer es Israel, de acuerdo a otras profecías de la palabra de Dios. Y aquí se nos muestra que Satanás, vean ustedes el versículo 4, adelante, el capítulo 12, Apocalipsis, el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí está hablando de Satanás, y las arrojó sobre la tierra, o sea, la tercera parte de los demonios están en la tierra, y el dragón, o sea, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, o sea, frente a Israel, y dice así: a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hermanos en Jesucristo, lo primero que encontramos nosotros es lo siguiente: que Satanás ha tratado desde el principio de comenzar a desatar su ira, su venganza, sus celos, su rencor, su amargura contra el Mesías Jesucristo. Y Satanás trató constantemente de herir a Cristo. ¿Cuál fue el primer ataque satánico en contra de Cristo? Cuando nació Moisés, en Éxodo 1 y capítulo 2. ¿Qué pasó cuando las mujeres judías comenzaron a ser muy fértiles y comenzaron a tener niños hebreos al por mayor? Llegó un momento que el faraón, al fallarle la estrategia de ponerles cargas de masía en los hombros del pueblo, el faraón dijo: voy a cambiar mi plan, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. A través de esta matanza, vean ustedes lo siguiente, abran los oídos, hermanos. La mayor parte del plan de Dios siempre lleva víctimas. Las víctimas no pueden de ninguna manera ser exentas del programa de Dios. Cuando cae una bomba en Irak, mueren siempre muchos inocentes. ¿Podemos nosotros culpar a Dios de eso? No. El pecado en el planeta Tierra involucra víctimas y tropiezos de gente inocente siempre, siempre, siempre. Miles de mujeres perdieron a sus hijos, pero el niño que venía de la línea de Génesis 3:15, el niño que vendría a libertar a su pueblo, el niño que traía en su sangre la simiente del Mesías, fue preservado por la fe de sus padres cuando metieron a Moisés en una canastilla de junco, lo echaron al río Nilo, e increíblemente, en la providencia y soberanía de Dios, el junquito llega a las manos de la hija de Faraón, el Moisés al que el Faraón estaba persiguiendo. Paradoja de paradojas, es criado en el palacio del hombre que más lo odiaba. Esos son los caminos del Señor. Y vemos pues nosotros también cuando nace Jesucristo, porque dice Apocalipsis que cuando Satanás vio que iban a ser el Mesías, se paró enfrente de la mujer. ¿Quién fue el segundo que desencadenó la matanza en contra del Mesías? El rey Herodes.
Vayamos al libro de Mateo capítulo 2, y veamos este odio satánico en contra del Mesías. Y los demás estudios veremos que este odio se ha vuelto contra nosotros ya, porque ahorita ya el diablo no le puede hacer nada a Cristo. Ya está el Señor sentado allá, ya nomás le hace así al diablo, ¿verdad? Nomás le hace así y así, ¿verdad? La victoria es de Jesucristo y nosotros. Nada más que el problema está que nosotros no hemos usado esta victoria en el poder del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia está siendo un cuerpo de cristianos derrotados, malhumorados, rencorosos, amargados, porque no han descubierto que nuestra lucha no es entre nosotros, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Y cuando el cristiano no vea ya a su hermano como su enemigo, sino como aquel que está siendo usado por el enemigo, el cristiano comenzará a ganar con una vida de oración. Dice en Mateo capítulo 2, versículos del 13 en adelante, después que partieron ellos, Mateo 2, 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Herodes conocía al niño? Entonces, fíjense ustedes lo que nos dice este pasaje. Lo que nos dice este pasaje es lo siguiente, que Satanás no conoce lo que pensamos. Si Satanás supiera lo que pensamos, hubiera usado a Herodes para matar al niño. Pero como Herodes no sabía quién era el niño, mandó a matar a todos los niños menores de 12 años. Satanás sabe o se imagina lo que hay en tu mente por tus gestos, por tu mirada, por tus actitudes, pero él no puede conocer nuestra mente, no puede leer nuestra mente. Vuelvo a repetirlo, si así fuera, hubiera usado a Herodes y el niño de Dios, el Mesías del mundo, no hubiera nacido. Entonces dice la Biblia en el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y dice el versículo 16, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Hermanos, en Jesús, el nacimiento de Jesucristo le costó la vida a cientos de niños inocentes. Niños que están ahorita en la presencia de Dios. Más que la vida de los niños, le costó el sufrimiento de una madre ver arrebatado a su hijo. Y así vemos pues de qué forma se cumple Génesis 3:15. Esta te herirá en el calcañar. La persecución contra el Mesías y el nacimiento del Mesías fue toda la Biblia hasta que llegamos al nacimiento de Jesucristo. Ahora vean ustedes en el libro de Isaías de qué forma el profeta nos describe al Mesías. Porque si alguien tendría razón para estar traumado, rencoroso, amargado, y si alguien hubiera a través de tanta presión, de tanta persecución, de tanta traición, hubiera podido desalentarse, fue el Hijo de Dios. Pero vean ustedes lo que el profeta nos dice y de qué forma nos describe al Hijo de Dios. Dice Isaías del 3 al 5, capítulo 53. Despreciado, vuelvo a repetir, despreciado. Nada más, no. El Espíritu Santo, escuchen los verbos que comienza a usar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vean hasta ahorita cuántas palabras llevamos: despreciado, desechado, dolor, quebrantado. Y como que escondimos de él el rostro fue, y viene más, por azotado. Ahí está la palabra de Génesis 3:15,
por herido. El Hijo de Dios ha sido el ser humano más profundamente herido de cuantos seres humanos han nacido en esta tierra. Herido de Dios y abatido, mas Él, y aquí dice, ¿por qué fue herido? Herido fue por nuestras rebeliones, no por nada que Él haya hecho por nosotros. Su desprecio, su desecho, su persecución, la traición contra su vida, los golpes, los clavos en las manos, los azotes del látigo romano, las espinas en su cabeza, cuando le rompieron la nariz, cuando le rompieron las orejas, la sangre que salía de la cruz, su cuerpo pegado a la cruz del Calvario, su espalda deshecha en sus tejidos subcutáneos, y todo, desde que nació hasta que murió, lo hizo por nosotros. Y nosotros estamos, me las vas a pagar. Y nosotros estamos, ay, me dolió mucho lo que me hicieron. Dice la Biblia en Hebreos, aún no hemos sufrido hasta la sangre. ¿De qué estamos hechos? ¿De mantequilla? ¿O de jalea McCormick? ¿O estamos hechos de un espíritu entre nosotros que nos dice, mi espíritu es un espíritu de valor, de poder, de dominio propio? Es un espíritu que les dice, levántense y peleen. Estamos en guerra espiritual. Comparémonos con el Hijo de Dios. Muchos de nosotros sufrimos por nuestros pecados, porque nosotros hemos desencadenado muchas de las cosas por las cuales pasamos, pero el Hijo de Dios no hizo nada, ni maldijo a nadie, ni hizo ningún daño, y lo hizo todo por nosotros. ¿En dónde está el carácter cristiano? ¿En dónde está ese carácter que dice la Biblia? Porque todo lo tengo por basura y de ninguna cosa hago caso con tal que acabe mi carrera. El cristiano ahorita antes que venga Cristo, el cristiano necesita ser un hombre de hierro espiritualmente. Se necesitan líderes que soporten las presiones, se necesitan líderes que no pierdan la visión, se necesitan líderes santos. Si no, no vamos a llegar. Se necesita hombres que estén de pie, con convicciones profundas en su espíritu, de saber que Jesús pelea por nosotros, que Él está sentado y que tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a combatir las huestes espirituales del maldad, y tenemos que aprender en esta serie a sanar nuestras heridas. Un soldado que está en el suelo, me duele, mi lele, ay, no tengo mertiolate. Yo he visto películas donde ha habido soldados que llegan así, me acuerdo de una película que vi, La Guerra Civil, muy buena, que acaban de hacer, por cierto, ahorita, entre el norte y el sur en Estados Unidos, que llegaban así los del sur con las bayonetotas grandotas así en los rifles, y llegaban contra los soldados y ¡pram!, les enterraban toda la lanza así en una pierna, y era para que, mi lele, y se paraban los soldados y así cojeando agarraban el fusil y pum, y seguían disparando. Y yo decía, ¿por qué no somos iguales los soldados cristianos? ¿Por qué somos tan fácilmente un rozoncito de una bala, mi lele? Una heridita, una curita, y hasta que no le traigan la curita al hermano, y hasta que no se reponga, no sigue peleando el hermano. ¿De qué estamos hechos entonces? Se necesita un valor sobrenatural, y nada más el Espíritu Santo nos los puede dar. Satanás hirió desde que nació Jesucristo. Jesús fue un ser humano que desde nació, dice el versículo 3, desde que nació fue despreciado. Cuando su madre, la Virgen María, andaba con José en el burro buscando y tocando las puertas. Ábranme, por favor, ya mi esposa ya tiene los dolores de parto, ya mi esposa, no nos importa, no había compasión en los tiempos de Cristo, no había misericordia, no me importa que tu esposa se muera, vaya, aquí no hay lugar en el mesón, vayas a buscar otro lado. Y ahí tocaron el Holiday Inn, y tocaron el Camino Real, y en el María Isabel, y en todos los mesones, y en todos los hoteles, y todas las puertas estaban cerradas, desde que el Mesías, desde que Jesucristo, desde que nuestro Salvador vino al mundo, fue despreciado. ¿Y en dónde encontró lugar Jesucristo? En un pobre pesebre de Belén, de la aldea de Belén, en medio de los pastorcitos, en medio de la paja. Ahí desde que nació Jesucristo, Él venía al mundo. Y antes de nacer, mis hermanos,
era despreciado entre nosotros. Creció Jesucristo y fue menospreciado. Su propia familia lo comenzó a perseguir. Vecinos en Galilea le despreciaron desde su juventud, aun cuando nadie sabía que él era el Mesías y trabajaba haciendo sillas como carpintero con su padre. La Biblia dice que muchas veces tuvo que regresarse al sur de la Palestina porque no creían los propios vecinos que le vieron crecer que él era el Mesías. Después fue acusado y fue calumniado falsamente por sus enemigos. Lo comenzaron a acosar y hasta le dijeron, fíjense nada más, le dijeron que estaba endemoniado. Le dijeron que tenía a Belcebú y que por el poder de Satanás sacaba a los demonios. Le dijeron que comía con los pecadores. Le dijeron que esto y que el otro. Y todas las acusaciones que iban contra el Mesías eran provocadas para herirlo, para amargarlo, para que Satanás le decía a Dios, a ver, vamos a ver si es cierto que las vamos a levantar una descarga de calumnias y acusaciones, a ver si las aguanta. Todo tenía un propósito, impedir que el Mesías nos salvara. Y encontramos que Jesucristo fue, desde que comenzó su ministerio, Jesucristo fue acosado, presionado, y no lo soltaban, y tenían envidia, y tenían celos, y planeaban matarle, hasta que por fin Dios le dio su gusto, y levantaron al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y ahí en la cruz del Calvario, a ver, bájate, si eres el Hijo de Dios, hasta ahí como toros de Basán, dice el Salmo 22, como perros rabiosos, estaban descargando su ira, su rencor, su envidia, sus celos en contra de él. Ese hombre que nunca había hecho nada, contra él descargaban, ¿qué cosas? Sus heridas emocionales, y Cristo absorbía todas nuestras heridas, y todos nuestros rencores, y toda nuestra amargura. Él que era santo, lo llevaba todo totalmente sobre su cuerpo, para que nosotros, por sus heridas, fuésemos sanados. Jesucristo también fue odiado al grado de asesinarle, despertó celos, despertó mucha envidia de sus enemigos, fue traicionado por su mejor amigo. Judas Iscariote estaba tan perfectamente camuflajeado, Judas Iscariote estaba tan perfectamente bien disfrazado, que durante los 3 años que este hombre, Judas, caminó con los discípulos, ninguno de los discípulos ni siquiera por acá les pasó que ese hombre era el traidor. Estaba tan perfectamente bien disfrazado que en la última cena Jesús les da una clave para que sepan quién es el traidor. Y dice Jesús, el que moje conmigo el pan. Y llega Judas y lo moja. Y aún así los discípulos no se imaginaron que él era el traidor. Traicionado por un hombre que discipuló, que alimentó y que amó, y al final se volvió en contra de él. Y finalmente, en la cruz del Calvario, Jesucristo es abandonado poco a poco, y vean ustedes de qué forma sus seguidores le comienzan a dejar. En el huerto de Getsemaní les dice Cristo, les suplico que por favor oren conmigo solamente 1 hora. 3 veces se los dijo, las 3 veces. Jesucristo les dijo, por favor, oren conmigo. Y Jesucristo les dijo, finalmente, Marcos 14:38, orad y velad, para que no caigáis en la tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Esto nos muestra que en el momento de la prueba, en el momento de nuestra tentación, necesitamos velar y orar. Ellos no velaron y no oraron. ¿Y qué pasó? Bueno, llegaron los soldados y pues habían visto que Jesucristo había levantado al Lázaro de los muertos y habían visto muchas cosas, y cuando llegan los soldados, ¿quién es el Hijo de Dios? Pues dice Jesucristo, yo soy, y se van todos para atrás. Con la pura palabra, yo soy, se fueron para atrás todos los soldados y se cayeron. Imagínense a Pedro, que era un bravucón de primera, colérico en su temperamento.
Ya ven, ¿o que no? Ahora sí, éntrenle a ver si con la pura palabra, mi Señor. Y en ese momento se levantan todos los soldados, sacuden el polvo y se acercan a Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Y Jesús hace esto y entrega sus manos. Y en ese momento los discípulos se desconciertan y se comienzan a preguntar, ¿pero cómo que entrega las manos? Oye, Señor Jesús, pero si tú le dijiste al viento, cálmate, y se calmó, y al mar, aplácate, y se aplacó, ¿no puedes ahorita aventarlos otra vez? No entendían la mente de Dios. Y Pedro, en la carne, saca la espada y avienta el primer espadazo y le corta la oreja a uno de los soldados romanos. Jesucristo agarra la oreja y se la pega en su lugar, y los discípulos, al darse cuenta, al no entender el plan de Dios, le comienzan a abandonar. Fíjense ustedes el peligro de no conocer los caminos de Dios. Cuando un cristiano no conoce cómo actúa Dios, el cristiano comienza a alejarse de Dios. Entonces le comenzaron a seguir de lejos. Cuando vino la hora y estaban a las 5 de la mañana en una de las casas, los soldados romanos en el fuego, con Jesús ya amarrado y ya prisionero de ellos, ya comenzaban a golpearle. Se acerca un criado y dice, ¿tú venías con él? Pedro dice, no es cierto, yo ni le conozco. Fíjense nada más, aquel que había dicho, Señor, nunca te abandonaré. Total que cuando Jesús se acerca más y más a la cruz, más y más se van sus seguidores. Finalmente, en la cruz del Calvario, todos le abandonan. Y por último, ya en la agonía y en la proximidad de entregar su espíritu, en ese momento llega el momento más dramático de toda la humanidad, de todo el universo. Llega el momento cumbre de la obra de Dios. Llega el momento en que por algunos segundos el Padre tenía que poner sobre el Hijo todos mis celos, mis amarguras, mis fornicaciones, mis adulterios, mis mentiras, mis engaños y tus mentiras y tus fornicaciones. Y en un momento dramático el Hijo de Dios llevaría todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y en ese momento el Padre tendría que abandonarlo. Y Jesús grita en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escuchen esto, despreciado y desechado, abandonado por sus vecinos, abandonado por sus seguidores, traicionado por sus propios hermanos, su madre no creía en él tampoco, abandonado en la cruz, vituperado por todos, y por si fuera poco, en la cruz del Calvario, el Padre, el único que podía sostenerlo, el único que lo amaba, el Padre también le abandona. No hay soledad más profunda y más dramática que aquella que Jesús llevó en la cruz. Y todo lo hizo por ti y por mí. Satanás lo quiso herir. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la victoria de la cruz fue la derrota de Satanás. Porque Satanás no conoce los caminos de Dios. Porque mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Y de la misma forma que Dios actuó con el Hijo, es la misma forma como actúa con todos nosotros. Si nosotros no entendemos que la santificación es el crecer en humildad y en mansedumbre y acostumbrarnos a sufrir por Cristo, ninguno de nosotros va a crecer en la santidad. La única forma en que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida es aprendiendo a morir a aquello que la carne quiere defender. Y cuando comprendamos esto, comenzará un perfume nuevo a manifestarse a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos siendo sanados de nuestras heridas emocionales. Es importante, pues, en esta mañana, para acabar, que nosotros recordemos que así como Jesús fue herido, ahora nosotros los que le seguimos a Él, somos el blanco del ataque de Satanás. Y Satanás hiere con dos armas principales a todos los seguidores de Cristo. No es tan importante las divisiones entre nosotros. No es tan importante las heridas de la guerra espiritual. ¿Saben ustedes cuál es la herida más peligrosa de todas las heridas de un cristiano? El rencor y la amargura. Cuidémonos y asegurémonos en esta mañana de que no hemos sido heridos en esta área.
Y si te sientes herido en esta área de la amargura y sientes que en tu vida hay algo contra alguien, ¿sabes una cosa? Levanta tus ojos al cielo. Quita los ojos de tu hermano, de tu esposo, de tu comadre, de tu hermano en Cristo. Ponlos en esta mañana en Jesús y dile al Señor, Señor, tú eres el Rey. Señor, tú eres soberano. Señor, todas las cosas están bajo tu control. Padre Santo, bendigo a fulano, y bendigo a sutano, y bendigo a mi hermano, y a mi compadre, y a mi ex esposo, y a mi hermano cristiano, y a mi ex pastor. Los bendigo a todos, Padre, y te pido que me des en esta mañana tu sanidad, tu perdón, porque no quiero detener mi crecimiento. Quiero vivir para ti, y quiero recordar a aquel que fue despreciado y desechado, azotado y herido, y lo hizo por mí. ¿Es mucho acaso lo que nos pide Dios? De ninguna manera. Pero esta es la forma de comenzar a ser sanados interiormente, al permitirle al Espíritu Santo, a través de la Biblia y de una actitud de perdón total, poder seguir caminando a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y porque nos recuerdas que necesitamos sanidad interior.